El tema de hoy es no seguir al mundo. El tema de hoy es no seguir al mundo. Hoy en día se observa que todos siguen al mundo, sea en sus costumbres, tradiciones y su religión. Dios Todopoderoso nos ha enviado a predicar su palabra, nos ha enviado a aprender su palabra, a estudiar su palabra. Dios Todopoderoso nos lo dijo. Y no tiene que haber ningún impedimento. Nosotros que somos países libres, donde podemos hablar de la palabra de Dios, podemos predicar en las plazas, en las calles, en los domicilios, en cualquier otro lugar. Pero hay estas circunstancias, llámense cualquier situación donde el gobierno de un país dice el día domingo hay restricciones, y las restricciones que nadie puede reunirse, y también las restricciones que nadie puede hablar públicamente. Entonces hay esa restricción, no hay otra. De tal manera que todas las congregaciones evangélicas ya no realizan ninguna actividad el día domingo. Los mensajeros son condescendientes con el mundo. Las reuniones son dominicales, pero cuando el Estado determina que ese domingo no se haga ninguna reunión, los pastores dicen, lo hacemos el sábado por la tarde. Se acomodan porque es mejor que vengan. Y es lo mismo, como si asistiesen el domingo. Por eso nace la pregunta, ¿por qué no lo hacen virtualmente en el horario acostumbrado y las veces de reunión que tienen el domingo? No lo hacen por su comodidad y ponen el pretexto que deben obedecer a las autoridades. Eso está en Romanos 13:1. Pero no dicen, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Eso está escrito en Hechos capítulo 5, versículo 29. Y es esto lo que a nosotros nos interesa. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Qué dice Dios? Que debemos reunirnos, que debemos escuchar, debemos estudiar la palabra de Dios. Es eso lo que nos dice el Señor. No debe haber ningún impedimento. Somos países libres. Miren, hermanos, en los países prohibitivos, los países musulmanes que dominan casi todo, una parte del Asia, África, como también hay budistas, hay shivistas. Bueno, hay en la India diferentes religiones, entonces donde prohíben que no se debe hablar de Jesús el Cristo. Pero existen personas que hablan del Señor, se reúnen los domingos para poder estudiar la palabra de Dios o oír la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos estos países libres que estamos nosotros. Hay congregaciones que tienen 5 reuniones cada domingo. Otras tienen 4, 3, 2, una reunión cada domingo. Pero cuando hay estas restricciones, lo trasladan al sábado. Lo hacen una sola reunión en la tarde y al final de la tarde. Entonces, hermanos, hermanas, miren cómo se acomodan. Fácilmente se acomodan porque somos un país libre. Bueno, pues hay que obedecer. Y si no obedecemos, nos van a prohibir. Y religiosamente utilizan Romanos capítulo 13:1, que ya hemos enseñado, hermanos, hermanas, que no es lo correcto en la forma de la religiosidad para el cumplimiento de este versículo. Ya hemos hablado claramente y hemos aprendido. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Y bien claramente dice el Señor, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Si nosotros tenemos una reunión dominical, hermano, y todavía somos tan osados y hacemos 5, otros 6 reuniones durante un domingo, pero hay una restricción, no hacen ni uno, no hacen una reunión, menos hacen una reunión en vivo, ya sea por redes sociales. Y otros que tienen las congregaciones, tienen canales de televisión, no lo hacen en vivo, el horario que ellos mismos han establecido. Teniendo canales de televisión, teniendo radios. Y otros que no tienen radios, utilizan las redes sociales. Y tampoco lo hacen. Por eso, hermano, hermana, el tema es no seguir al mundo. No seguir al mundo. Hermano, hermana, se dice muchos, las congregaciones somos numerosos.
macanudo. Si son numerosos, ¿por qué no van y hablan, entre comillas, con las autoridades? Y dicen, vamos a sacar en las redes sociales, en la radio, en la televisión, en vivo, solamente va a estar la persona, etcétera, lo que sea. No lo hacen. Esas congregaciones que hacen 5 reuniones, hermano, tampoco lo hacen. Por eso, hermano, el tema es no seguir al mundo. Las restricciones van a aumentar. Van a aumentar. A medida que está pasando el tiempo, la restricción va a incrementarse. Ya no van a decir, ya vengan, háganlo el sábado, les van a decir, no, hagan el miércoles. O les van a decir, toda la semana no pueden hacerlo. Ya va a haber restricciones, y si no, les van a decir, ¿saben qué? Hagan, pero hablen de este tema. Les van a imponer temas. Por eso el tema es bien claro. No seguir al mundo. Hermano, es bien claro. Dios Todopoderoso es clarísimo, claro, que nosotros tenemos que confiar en Jesús. Eso es lo que nos ha dicho. Debemos confiar en Jesús. Y si nosotros confiamos en Jesús, pues nos tenemos que reunir por cualquier medio. Tenemos que reunirnos, escuchar la palabra de Dios en vivo. Por eso, hermano, hermana, estas restricciones que están llegando ya a países libres, van a incrementarse. Y se va a incrementar en gran manera. Es por eso que nosotros, hermanos, hablamos constantemente. Usted, hermano, hermana, está 20, 30, 40, desde los 10 años, 5 años para arriba, en una congregación. Ya se les ha señalado, sálganse y organicen en su propio domicilio 10, 15 personas. Nada más se les ha enseñado. Y de las 10, 15 personas están un año y medio, 2, tienen que irse. Y ellos organizar en sus domicilios para poder seguir aprendiendo y estudiando la palabra de Dios. Por eso, hermano, hermana, entienda, comprenda que este tipo de restricciones se van a incrementar. Por eso el pueblo creyente, ahora estamos hablando del pueblo, el pueblo creyente se acomoda mucho más fácil, diciendo, el pastor dijo que solo asistamos el sábado. Es decir, ellos no son responsables porque obedecen al pastor. Aquí está la desobediencia a Dios y por esa desobediencia pueden ser apartados de Dios. ¿Está escuchando, pueblo? El pueblo es bien sencillo, bien fácil. No. Yo obedezco lo que me dice el pastor. Y si está haciendo algo mal el pastor, bueno, nosotros lo juzgaremos. ¿Por qué no hablar con Dios? Debería haber hablado con Dios y debería avisarnos. Pero como Él nos ha dicho que vayamos un día antes, nosotros que íbamos 5 veces cada domingo, ahora vamos a ir un día. Y pocas horas todavía el día sábado. Miren, hermano, este tema, lo mismo conversé con un pastor que está en Costa Rica. Él hablaba solamente atacando a los pastores. Yo le dije a él, ¿y qué dice del pueblo? ¿Por qué el pueblo no reacciona? ¿Por qué el pueblo usa la facilidad de decir, el pastor dijo? ¿Acaso no son responsables también ellos? ¿Acaso no están desobedeciendo también ellos? Y el mismo tema hablaban por los falsos profetas. Los libran al pueblo de su responsabilidad, de su obediencia a la palabra de Dios. Aquí está la desobediencia de Dios y por esa desobediencia pueden ser apartados de Dios. En la pandemia, Jesús el Cristo enseñó que debemos estar reunidos virtualmente. Nos ha enseñado Él que debemos estar reunidos virtualmente. Reunidos en las casas. Y sea el papá creyente que dé el mensaje a los de su casa. Y si no vive el papá, pues da el mensaje la mamá a los de su casa. En ninguna casa debe dejarse de oír los domingos el mensaje de Dios. Si nosotros libremente hemos escogido el día domingo asistir para aprender la palabra de Dios, usted lo ha elegido, usted ha aceptado, pero apenas el Estado
determina una restricción. ¿Y qué hace usted? Bueno, pues no va. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Otra vez, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 14 días. Escucha la palabra de Dios. Tan solamente por seguir al mundo. Miren, hermanos, ahora se está dando usted cuenta lo importante que es tener reuniones virtuales. Cuando hay restricciones, no hay nada en vivo. Pero ¿qué sucede? El pueblo quiere eludir esa responsabilidad. Usted sigue al mundo, usted no va a escuchar la palabra de Dios. Todos estamos queriendo escuchar la palabra de Dios en vivo. No, vamos, pues ahí presenciales, mucho mejor. Las restricciones existen y ya no hay. Oye, yo estaba acostumbrado a ir 5 veces los domingos, porque así yo me edificaba. Pero ahora hay restricción. No hay. Por eso, miren, hermanos, todos los hijos e hijas de Dios que viven en países libres, que podemos nosotros hablar libremente de la palabra de Dios. Y otros que nosotros agarramos y decimos, muy bien, vamos a tener 5 reuniones. Orgullosos, porque ahí la gente viene. Hay una restricción, no hay las 5 reuniones. Lo dejan por decir a las supuestas ovejas que ellos mismos se alimenten. Y nunca les han enseñado a alimentarse solas. Los han acostumbrado a que se reúnan en un lugar específico para que, entre comillas, se alimenten. Por eso, siempre han preguntado. Eso está escrito también. ¿En qué te desobedecimos? El hombre y la mujer dicen, ¿en qué te hemos desobedecido, Dios Todopoderoso? ¿En qué te hemos desobedecido? ¿Qué les dice Dios Todopoderoso en Santiago, capítulo 4, versículo 17? Santiago, capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Está entendiendo? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted sabe hacer lo bueno. Estudia la palabra, predica, enseña, ministra. Usted sabe que eso es bueno, pero no lo hace. No confían en Jesús el Cristo. Confían en su pastor, consideran que no están congregados. Si no están en su congregación, ellos se sienten que no están congregados. Hermano, hermana, varón y mujer, no confíe en el hombre y obedezca a Jesús el Cristo. Obedezca a Jesús. Actualmente no existen iletrados, por lo que de forma individual la persona debe investigar hasta estar segura, que el centro de todo es Jesús el Cristo. Todo hijo, hija de Dios tiene que estudiar la palabra de Dios de forma individual. Les reitero, hermano, hermana, aun cuando usted diga, yo de vientre he sido cristiano o cristiana, eso no significa que usted está salvo. De forma individual, tiene que nacer otra vez. De forma individual, tiene que nacer otra vez. Por eso, hermano, hermana, entienda. Todo debe estar centrado, su vida de usted, sus acciones de usted, su pensamiento de usted, su hablar de usted, su obrar de usted. Todo tiene que estar centrado en Jesús. Usted no puede tener pensamientos malos de lunes a sábado y el domingo limpiarlos como usted limpia, digamos, su sala. Ya está limpiecito. Oye, 6 días y está limpiecito 1 hora. Los 7 días su pensamiento tiene que estar centrado en Jesús. Su hablar y su obrar tiene que ser todo de Jesús.
No pueden obviarlo. No pueden ponerlo a un lado a Jesús. Del 100% de una conversación, hablan cuando sea usted, oiga, de Jesús el 20%. Que lo óptimo sería el 60%. Pero hable de Jesús. Piense en Jesús. Obre pensando, centrado todas las cosas en Jesús. No obre por vanagloria, por soberbia, por rebeldía. Obre porque usted está en obediencia con Jesús, el Cristo. Está obedeciendo a Jesús. Es lo importante. Es lo importante que nosotros tenemos que entender. Por eso, el confiar en Jesús el Cristo no es de forma obligatoria. La palabra dice, el que busca halla. Eso dice la palabra de Dios. El que busca halla. El que busca encuentra. Al que pide se le dará. Al que llama se le abrirá. Pero ¿qué hace el hijo o la hija de Dios? El creyente. No usa eso. Los líderes, nosotros somos obedientes a las autoridades. ¿Listo? Se acomodaron al mundo. Y el pueblo, no. A nosotros nos fue dicho por el pastor. Se acomodan. Por eso el confiar en Jesús, hermano, hermana, no es de forma obligatoria. O que supuestos padres espirituales carnales los guíen. Les reitero, es individual. Hasta que llegue a su vida Jesús el Cristo. Porque la persona voluntariamente debe confiar en Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo? El confiar en Jesús es de forma voluntaria. No es a la fuerza. Todo aquel que no confía en Jesús el Cristo no agrada a Dios. Lo que determina por su propia decisión su alejamiento de Dios. Todo aquel que no confía en Jesús el Cristo no agrada a Dios. Lo que determina por su propia decisión su alejamiento de Jesús. ¿Está entendiendo? Hay creyentes que dicen, yo creo en Jesús. Pero cuando dicen, al confiar, ahí van. A medias, pero otros son más osados y dicen, yo confío en Jesús. Creyentes. Pero la realidad, la verdad, no confían en Jesús. Pero lo hablan, pero no confían. Todos hablan y dan mensajes que estamos en las señales que muy pronto ocurrirán. Ahí ya están las señales dadas. Están las señales dadas. ¿Cuáles son esas señales? Pregunta uno. Y les responden, el arrebatamiento, la tribulación y la gran tribulación. Ya están las señales. Para que ocurra eso, hermano, hermana, el arrebatamiento es que el Hijo y la hija de Dios está diciendo, ven, Señor Jesús. El que confía en Jesús todo el rato está diciendo, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ese es el que confía en Jesús. Está anhelando la llegada de Jesús. Está anhelando que Jesús venga y lo arrebate. Lo lleve con Jesús. Está anhelando. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso es claro en Mateo capítulo 13, versículo 14. Mateo capítulo 13, versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, es decir, aquellos que dicen o se alejan, dicen creer en Jesús, confiar en Jesús, pero no hacen. Y los otros que dicen, yo no confío en Jesús y listo.
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, de oído oirás y no entenderás, y viendo verás y no mirarás. Pueden ir a las congregaciones, oiga, pueden estar escuchando, pero nada van a entender. Pueden estar viendo, pero nada van a mirar. Eso no es que ocurrió en el año 2000, o cuando vino Jesús nos enseñó, en el año 30, hasta el año 33 y medio, que Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo, nos enseñó a nosotros, a cada uno de nosotros. Escuche bien, arrepiéntase, arrepiéntase, y tendrá la oportunidad de salvarse. Arrepiéntase. ¿En qué me voy a arrepentir? En seguir al mundo. Ya no siga al mundo, no siga al mundo. Por eso, hermano, hermana, arrepiéntase. Y usted que está diciendo dentro de su pensamiento, ¿yo de qué me voy a arrepentir si yo asisto los domingos? Arrepiéntase, hermano, hermana, arrepiéntase. Y tendrá la oportunidad de salvarse. El arrepentimiento, hermano, hermana, le va a llevar a usted de forma individual a salvarse. Por eso la palabra dice, arrepiéntase. Arrepiéntete, hermano, hermana, y tendrás la oportunidad de salvarte. No sigas al mundo. No sigan al mundo. Si usted, hermano, hermana, no estudia las Escrituras, estamos hablando de forma individual. Si usted no estudia las Escrituras y espera que el hombre le explique o le enseñe, no tendrás tiempo de culparlo por la mala enseñanza, porque tú sabes leer, averiguar, investigar voluntariamente. Así que si tú estás pensando que cuando Jesús te pregunte por qué no has estudiado la palabra, y tú digas, bueno, el pastor no me ha enseñado, estaba muy ocupado. El líder dijo por grupos, así que yo era el último grupo. Y otro líder dijo, es de forma individual. Y por cada persona se tardaba en enseñarles 1 hora y media. Yo era el último. Por eso no llegué a aprender correctamente. No vas a poder decir eso. Ni tampoco vas a decir, es que el pastor, el líder, el evangelista, el maestro, el profeta, el apóstol me ha enseñado de esa manera. No vas a poder decir eso. Porque Dios te va a decir, tú sabes leer, sabes escribir, sabes investigar, has dado examen, has estudiado para un examen. Mira hasta qué nivel de educación llegaste. Llegaste a ser doctorado, llegaste a ser magíster, llegaste a ser pues hasta ya licenciado en cualquier profesión. Llegaste a ser un técnico superior, llegaste a ser un técnico medio, llegaste a ser bachiller, llegaste a culminar primaria. Sabes leer y escribir y sabes investigar de forma individual. ¿Y por qué no has investigado mi palabra? ¿Por qué no has estudiado mi palabra? Por eso, hermano, hermana, usted no va a tener opción de excusarse. No siga al mundo. Si usted está siguiendo al mundo, arrepiéntase. Arrepiéntase. El seguir al mundo, no arrepentirse de sus pecados y pecados ocultos, no tendrán tiempo de estar con Jesús. ¿Está entendiendo? Hermano, hermana, si usted no se arrepiente, no pide perdón por sus pecados y sus pecados ocultos, no vas a tener tiempo de estar con Jesús. ¿Qué nos dice Mateo, capítulo 25?
versículo 11 al 12. Mateo capítulo 25, versículo 11 al 12. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Respondiendo Jesús el Cristo, dijo, de cierto te digo que no te conozco. Hermano, hermana, si usted no se arrepiente y deja de seguir al mundo, es decir, continúa en el mundo, siguiéndole al mundo en su moda, en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de pensar, conforme al mundo, usted está agradando más al mundo, pero entre comillas asiste a una congregación. Lea bien Mateo capítulo 25, 11 al 12. Y les repito, Mateo capítulo 25, versículo 11 al 12. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Imagínense ese cuadro. Creyentes golpeando la puerta, gritando en voz alta, Señor, Señor, ábrenos. Golpearon tan fuerte la puerta, gritaron tan fuerte decir, Señor, Señor, ábrenos. Jesús va a abrir la puerta. Y la respuesta, de cierto te digo, listo, de cierto te digo que no te conozco. Y va a volver a cerrar la puerta. Miren, hermanos, van a estar todas estas personas que negaron a Jesús, todas estas vírgenes insensatas, que no siguieron a Jesús, que no confiaron a Jesús. Estas personas que más siguieron al mundo, agradaron al mundo, con su pensamiento y su palabra y sus obras, más agradaron al mundo. Jesús mismo les va a cerrar la puerta. Y en otro pasaje de la palabra del Señor dice, son lanzados a la oscuridad, al lago de fuego. Por eso, hermano, hermana, arrepiéntase. No siga al mundo. Estas restricciones que han hecho, el Estado, el gobierno determina restricción, listo. ¿Qué ha hecho la restricción? Para los líderes, los pastores, maestros, etcétera, apóstoles, acomodarse lo que les dice el mundo. Y a los que se dicen ser pueblo, bueno, no tengo yo ninguna responsabilidad. No los dijo el pastor, no los dijo el apóstol. No tengo ninguna responsabilidad. Yo les he hecho caso. El creyente se congracia con el mundo y sus concupiscencias, mas piensa que está en el camino correcto, pero en ningún momento estudia la palabra de Dios individualmente. ¿Cuál es la diferencia que existe con el no creyente? Ninguna. Entonces, el castigo que recibirá es idéntico al del no creyente. Claro, cristalino. Hermano, hermana, si usted que se dice ser creyente, sea varón, sea mujer, no siga al mundo. Porque si usted sigue al mundo, no hay ninguna diferencia
con el incrédulo. Y tendrá usted el mismo castigo para el incrédulo. Comprenda y entienda, hermano. Comprenda y entienda. ¿Qué dice en Efesios capítulo 5, versículo 14? Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice: despiértate el que duerme y levántate de los muertos, y te alumbrará Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo? Despierta el que duerme. Tú que estás, entre comillas, siguiendo al mundo, levántate de los muertos, levántate de todos los incrédulos, levántate de todos los impíos, injustos, perversos. Levántate o sal de ahí, como usted quiera entenderlo, y te alumbrará Jesús el Cristo. Despertá, creyente. Despertá. Tú que te dices ser cristiano, cristiana, creyente, varón, mujer. Tú que dices que estás con Jesús el Cristo, y Jesús el Cristo te dice: despertá. Está diciendo: no es así, tú estás durmiendo, no estudias la palabra de forma individual, sigues al mundo, eso te está diciendo. Por eso te dice: despertar. Te acomodas en el mundo, te acomodas a lo que dice el mundo, no quieres ser responsable de nada. Él dijo, ella dijo, él dijo. Pero en ningún momento quieres decir: yo dije, yo decidí. No dices, quieres apuntar a otros, quieres librarte de tu responsabilidad. Por eso te dice: despierta el que duerme. Despertar tú que duermes, creyente, varón, mujer. Y levántate de los muertos, sal de ese lugar, sal de seguir al mundo, sal de lo que tú estás agradándole al mundo. Te has agarrado y te has congraciado con el mundo. Dios te dice: despertar, salí de ahí, levántate de los muertos. Por eso te dice: ellos son muertos. El incrédulo es muerto. El hechicero es muerto, el perverso es muerto, el impío es muerto, entienda. Por eso la palabra dice: van a ser doblemente muertos. Porque cuando sean lanzados al lago de fuego es la segunda muerte. Entienda, levántate de los muertos y te alumbrará Jesús el Cristo. Te está dando una oportunidad, hermano, hermana. Una oportunidad más. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Ya no sigas al mundo. Ya no sigas. Hay restricciones. Uy, hay que cumplir. Ha dicho la autoridad. Y acuérdate. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Nunca te olvides. Nunca te olvides. Y tampoco no te olvides de Efesios capítulo 5, 14. Nunca te olvides de Hechos 5, 29. Y no te olvides de Efesios 5, 14. El creyente debe nacer otra vez. El creyente debe nacer otra vez para seguir obedeciendo la doctrina de Jesús el Cristo y no doctrinas humanas. ¿Está entendiendo?
Ya deje de decir, oiga, usted está 30 años en una congregación y sigue en esa congregación y sigue siendo enseñado. Y usted en su mente dice, está obedeciendo doctrinas humanas, por si acaso. No estás obedeciendo la doctrina de Jesús. A muchos se les ha dicho, hermano, hermana, salgan. No quieren. A muchos se les explica la doctrina de Jesús. Es un choque total en su mente de la doctrina humana que estás recibiendo. No entienden. El creyente debe nacer otra vez para seguir obedeciendo la doctrina de Jesús el Cristo y no doctrinas humanas. Por si acaso. Las doctrinas humanas usted puede entenderlo como está escrito en la palabra de Dios. Lobos vestidos de ovejas. Usted puede entenderlo lo que le ponen ahí, el subtítulo, lo que quieran. Falsos profetas. Despierte y salga del lugar donde se encuentra. ¿Está escuchando? Despierte y salga del lugar donde se encuentra y siga a Jesús, obedeciendo su palabra. Empiece a agradar a Jesús el Cristo. ¿Está escuchando? Les repito. Empiece a agradar a Jesús el Cristo. Lo contrario, tendrá el mismo camino de las vírgenes insensatas. Hermano, hermana, comprenda y entienda. ¿Qué dice Efesios, capítulo 5, versículo 17? Efesios, capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seas imprudente, sino entendido, del cual sea la voluntad del Señor. Amén